alto tiempo y yo con gusto les concedería los 40 minutos que me habló Maco que me correspondían a hablar. Yo me copié estas cosas, Carla y Carlos. Jugar en la infancia es tan importante como comer y dormir. Ojalá lo entendiéramos. Que aprendí que no solo importa el producto final, que el juego debe ser compartido y disfrutable, y crear experiencias en las que ambos aprendan a ser Pídeles de adultas. favor, La verdad que muchísimas gracias. ¿Se escucha, es perdón? importante. Sí se escucha, pero algunas personas tienen el audio abierto y por eso no se escucha bien. Doctor, se bloqueó su audio, ¿lo puede volver a activar, por favor? O sea, no sé si Carlos y Carla me alcanzaron a escuchar, pero de verdad que muchísimas gracias. Uno agradece esa visión que tienen ellos como profesionales. La agradecemos nosotros los padres también, porque bueno, yo también soy padre de una persona autista. Em, y sí quisiera comentar algo aquí antes de avanzar. Es que no declaro ningún conflicto de interés y ya mencioné que tenemos una hija autista y otros dos hijos más. Bueno, entonces el asunto es que nuestros hijos autistas crecen y un día van a ser adultos y la vida adulta va a ser muchísimo más larga que la vida de niños y adolescentes, ¿sí? Pasaron los primeros 18 años de su vida como niños y adolescentes y pasarán los siguientes 50, 60 o 70 años como adultos. Pero pareciera ser que a pesar de eso, no nos preparamos mucho para esta etapa y a veces también intentamos prolongar esa niñez de nuestros hijos porque nos sentimos mucho más seguros con ellos como niños que con ellos cuando pasan a la vida de adultos. Pues yo voy a hablar de estas 5 cosas: la transición, problemas de salud física, problemas de salud mental, el suicidio y qué tanta dependencia. No es un planteamiento en sentido negativo, de acuerdo, sobre todo porque es que después de oír a Carlos y Carla, el planteamiento tan positivo que ellos tuvieron a lo largo de su conferencia, mucha gracia, porque me quedo pensando, vengo yo como el ave de mal agüero ahora, pero no, creo que son temas que les tengo que comentar de papá a papá para que estemos alertas, que estemos atentos y que podamos tener las intervenciones en el momento que corresponda, ¿sí? Bueno, entonces el tema es que prevenir, adelantarnos, anticiparnos es clave en todo esto. Bueno, nuestros hijos crecen. Hablemos de la transición como el primer paso. Y es que la transición del servicio de niños al servicio de adultos, o sea, del servicio pediátrico, que no sé en México cómo estarán, pero aquí en Guatemala, en las instituciones públicas, los servicios pediátricos se terminan a los 12 años y ya los niños pasan a la atención de adultos, cosa a la que desde el lado pediátrico nos hemos opuesto sostenidamente, pero sin lograr mucho resultado. Y en la atención privada, pues la atención pediátrica se logra prolongar más hasta la mayoría de edad, por lo menos. Pero la transición, ese paso de la consulta pediátrica a la consulta de adultos, es un proceso extremadamente importante, pero generalmente no se realiza, ¿sí? O sea, sencillamente hoy pues se acabó la consulta pediátrica porque ya no tienes edad de venir aquí y entonces vas para allá, para el lado de adultos. Y resulta que en el lado de adultos se van a encontrar con un ambiente que no es el ambiente que a veces se trata de implementar en los consultorios pediátricos, cordial, con más colores, dibujos, juguetes, y se va a clínicas en donde probablemente lo que haya sea solo una silla para espera y tal vez alguna televisión encendida con un programa eh,
eh, de cualquier tipo, una telenovela o noticieros, cosas así. Y a veces el personal no está preparado para atender a las diferencias. Es un personal que tiene ciertos métodos, ciertos procedimientos. Claro que no en todos lados, por supuesto. Hay lugares que ya se han preparado para esto. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues el objetivo de la transición es seguir proveyendo el cuidado sin que éste sea interrumpido o bruscamente alterado. Una situación de alteración brusca que sí solemos tener en ese salto es que para ciertas autistas, en el paso de la consulta pediátrica a la consulta adulto, a veces se les cambia el diagnóstico. Y es que cuando han ido saliendo adelante, han experimentado muchos cambios, se han adaptado, sus habilidades adaptativas, comunicativas y de interacción han mejorado tanto, y entonces ya se pone en duda el diagnóstico, se pone en duda lo que se vivió antes, se cuestiona mucho ese tema y a veces se les cambia a otros diagnósticos que a lo mejor también estén presentes, pero que no resultan ser su diagnóstico primario. Y entonces en este proveer cuidado tenemos que buscar un servicio de alta calidad y también apropiado para cada etapa de desarrollo. Y sobre todo que sea ininterrumpido, o sea, que no haya un periodo en el aire en lo que se logran ubicar los padres, ubicar la persona que consulta, el chico, la chica, y que se dé una continuidad a todas sus necesidades, no solo en la atención en temas médicos, sino que también la atención en terapias, oportunidades, talleres y cosas así. Hasta hace poco, pues, pues yo no sé, yo escribí un artículo hace varios años, no sé si se recuerda, Maco, que, que le llamé a ese artículo La voz que clama en el desierto, tomando una frase bíblica, porque para aquel entonces, pues teníamos algunos papás de adultos autistas como usted, Maco, y su esposa, y otros que nos venían dando norte de por dónde iban las cosas, pero, pero no había ni mucha información ni muchas opciones. Y entonces, ¿qué es el panorama que mirábamos hasta no hace mucho? Es que ya no habían terapias o muy limitadas, ya no habían talleres o eran muy limitados o económicamente accesibles, y pasaban los niños de estar un 15-25% de ellos medicados a autistas adultos, 75% de ellos medicados. O sea, como que los fármacos habían sustituido todas otras opciones de intervención. Pues ese era el panorama que teníamos hasta hace poco, un panorama que afortunadamente ha ido cambiando en algunos lugares, pero sigue siendo el mismo en otros, ¿no? Y pues uno agradece a esos papás como Maco, como Alicia, que, que cuando todos estábamos hablando todavía solo de autismo, la etapa inicial, el diagnóstico y los primeros signos, síntomas, ellos ya nos iban hablando de adolescencia tardía y vida adulta, abriéndonos los ojos. Bueno, entonces, ¿cómo nos preparamos los padres para esta transición? Primero, tenemos que documentarnos bien. Nosotros tenemos que coger toda la información que tengamos de nuestros hijos, estudiar bien el caso de nuestros hijos y preparar informes, no esos informes pediátricos, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí recibo informes de 40, 50 páginas que se pueden reducir a una, dos cuando se toma lo realmente práctico. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que si llevamos aquel conjunto inmenso de documentos, el médico que se seguirá haciendo cargo le dedique tiempo a leerlos, ¿sí? Y entonces habrá que sentarse, escoger lo más importante, preparar un resumen, ¿sí? Ir a conocer ese nuevo entorno, explorar lo que nuestro hijo los pueda ir a explorar también,
Obviamente es la persona más importante explorarlo, conocerlo, sentirse cómodo en el lugar al que va a tener su seguimiento médico, porque en el tema médico es el que me estoy refiriendo, que esa es mi profesión, ¿sí? Y averiguar cómo están las cosas de los seguros de gastos médicos, seguros de accidentes o la cobertura que tienen en seguridad social. Si la cobertura de seguridad social se terminaba a cierta edad, pues irlo a pelear a los servicios de atención al público y de derechos humanos que hay en todas las instituciones de seguridad social para que se le declare caso congénito, que es lo que se hace aquí en Guatemala, y entonces ya se da la cobertura de la seguridad social, tenga o no tenga empleo este chico, esta chica autista. Bueno, y luego ver nosotros qué intervenciones están a mano, qué posibilidades hay de contar con apoyo de psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas también, y otro tipo de asistencia. La disponibilidad de los recursos en nuestra comunidad, que los tenemos que explorar, que hay en nuestra comunidad para los adultos. Pues esto, la mejor forma es acercarnos a profesionales líderes de opinión para que nos orienten, o a las asociaciones de padres de familia que están bien ubicados, porque pues lamentablemente hay asociaciones que andan a veces un poquito perdidas, ¿verdad? Y luego ver el nivel de autonomía que nuestro hijo ha adquirido. Eso va a determinar muchos aspectos. Bueno, otros asuntos, los problemas de salud física ya en la vida adulta. Y aquí pues yo les menciono sobrepeso, obesidad, alergias, epilepsia, trastornos del sueño, problemas gastrointestinales. El tema de los problemas gastrointestinales, así como los vemos en la niñez, esos seguirán acompañando a nuestro hijo, nuestra hija por siempre, ¿sí? De 70, incluso más por ciento de las personas autistas tienen problemas gastrointestinales que generalmente son funcionales. Esto quiere decir que por más que hagamos pruebas y exámenes súper sofisticados, endoscopías, colonoscopías, trago de vario, enema de vario y un montón de pruebas, todas van a salir normales, ¿sí? Así es una interacción compleja entre microbiota intestinal, sistema nervioso autónomo, cuestiones relacionadas con alimentación y otras cuestiones relacionadas con el autismo que todavía no conocemos del todo. Los trastornos del sueño, pues igual, si bien pueden experimentar alguna mejoría en la adolescencia, nuevamente en la vida adulta pueden aparecer y requieren intervención. ¿Sí? No sé si había una pregunta. No, doctor, adelante, perdón. Ok. Puede requerir algún tipo de intervención. Que generalmente las intervenciones en el sueño, más que a intervenciones de tipo farmacológico, se van a dirigir a intervenciones en medidas de higiene de sueño, o sea, establecer rutinas claras, uso de dispositivos electrónicos limitados hasta 2 horas antes de acostarse, dejarlos, el cambio del tipo de luz, pasar a luces amarillas o naranjas, eliminar las luces blancas, luces azules. Y eso, independientemente del nivel de autonomía que tenga nuestro hijo, pues habrá que hablar con él o pedirle que lo hable con su médico. La epilepsia afortunadamente experimenta una estabilización. Acordémonos que los dos grandes picos de epilepsia en las personas autistas nos van a ocurrir en los primeros 5 años de vida y nuevamente en la adolescencia. Ya después de esto, pues ya se estabilizan. No hay como etapas críticas de nuevo. Lo que pasa que sí hay epilepsias que seguirán por toda la vida, que no entrarán en remisión, otras que probablemente entren en remisión. Ahora, el registro de actividad anormal en los electroencefalogramas, pues persistirá igual también. Es decir, hay siempre un riesgo, una probabilidad de,
pero ya bastante más estables. Alergias, enfermedades autoinmunes y todas estas cosas que son comunes a la población autista no dejan de serlo por pasar a la vida adulta. Y es que sí tenemos que tener claro algo y tenerlo muy presente siempre, y es que el grupo, el subgrupo autista dentro de la población general es un grupo con muchas condiciones médicas que requieren ser abordadas y ser tratadas. A veces estas condiciones provocan incomodidad, provocan dificultades que van a afectar conducta, cognición, sueño, el aprovechamiento de las intervenciones que se hagan y otras cuestiones. Bueno, pero quiero referirme principalmente al tema sobrepeso y obesidad. ¿Y por qué me quiero referir principalmente al tema sobrepeso y obesidad? Y es que aunque me han llamado gordofóbico en otros foros donde se habla de esto, no puedo dejar de mencionarlo porque es que sobrepeso y obesidad conllevan problemas de salud. Y mientras no entendamos que el tejido adiposo, o sea, el tejido graso que aumenta con el sobrepeso y la obesidad, es productor de sustancias inflamatorias que van a crear un estado general de inflamación mínima persistente, pero que también esos productos inflamatorios tienen la capacidad de pasar la barrera que separa sangre y cerebro, que es la barrera hematoencefálica, y crear un ambiente no del todo ideal para el funcionamiento de las células nerviosas. Entonces ahí uno empieza a decir, bueno, y además implican un riesgo de daño al endotelio, que es la capa que cubre todos los vasos, arterias, venas, capilares por dentro. Nos puede conducir a problemas cardíacos. Y aquí estamos viendo, ¿verdad? Y solo veamos, y es que la proporción de sobrepeso y obesidad en la población autista es más alta que en la población general, 33,9 contra 27% en el caso de obesidad. Pero si vemos los otros cuestiones que se mencionan acá, dislipidemias, bueno, 22,8 contra 15,1, hipertensión, diabetes, casi el doble, y problemas tiroideos, un poquito más del doble. Bueno, dice uno, pues sí es un problema que tiene que ser motivo de nuestra atención, que no podemos agarrarlo y pensar que como uno de cada tres autistas está en obesidad, entonces la obesidad es parte del autismo. No, no así no es la cosa, ¿verdad? Y necesita ser atendida, ser evaluada, ser seguida y tratar de buscar las mejores condiciones de salud posibles, que en este caso no resulta tan fácil, ¿sí? Y es que depende de una combinación de alimentación y actividad física. Y eh, Ángeles tenía una pregunta. Sí, doctor, soy Marco. Sí, Maco. Eh, el estudio que se hizo, bueno, Toño usó la risperidona y creo que muchos chicos con autismo es lo que les dan como primer medicamento, por decirlo, el Risperdal o risperidona. Había habido y leí en algún comentario de usted en algún post que el uso de la risperidona en edad temprana causaba el sobrepeso en los chicos. Eh, ya no, esto fue hace ya, pues le estoy hablando de hace como 15 años o más. ¿Ha habido una actualización al tema, doctor? Lo voy a mencionar dentro de un ratito, Maco. Ah, Y ok. ya me lo apunté aquí para que no se me olvide, ¿sí? Perdón, Bueno. doctor. Ok. No tenga pena, pero sí, sí lo voy a mencionar hoy. Bueno, entonces, imagínense ustedes, nos dicen la solución está en la alimentación más la actividad física, y luego nos venimos a dar cuenta que nuestros hijos pueden tener dietas selectivas o altamente selectivas en donde hay un predominio de carbohidratos y frituras en su alimentación, y no
tienden tan fácilmente a tener actividad física, sino que tienden a buscar actividades más sedentarias, pues es que pareciera ser que entonces la solución a nosotros no nos queda tan a mano, ¿sí? Y con el tema de actividad física tenemos el problema que las oportunidades de hacerlo realmente a veces son limitadas, ¿sí? Debe tomarse en cuenta que en este caso de todas estas cosas, si bien pueden afectar a las personas autistas con más habilidades adaptativas, intelectuales, cognitivas, comunicativas y todo, y a las de menos, em, por lo general, el, em, creo que en toda la conversación me refiero a quienes no tienen todas esas ventajas, ¿sí? Bueno, entonces, porque de por sí, en buena parte de la población autista hay dificultades motrices de coordinación y equilibrio, ya como parte de la entidad, y es que a veces no les ponemos toda la atención que requieren. Nos centramos tal vez en el lenguaje, en la socialización, la educación y otros, y que está bien, ¿verdad? Pero dejamos de ver otros asuntos como eso, ¿verdad? Motricidad, coordinación, equilibrio, control postural y tantas cosas que resultan determinantes y que a veces quedan ocultas por otros factores o no nos alcanzan ni los recursos económicos ni de tiempo para cubrir todas las necesidades que nuestros hijos tienen. Y entonces aquí es donde sí tenemos que sentarnos con nuestros terapeutas para tratar de coordinar y con nuestros hijos también darles muchísima participación, o sea, no ir actuando al margen de ellos, pues eso es lo peor si es la vida de ellos, ¿verdad? Entonces, dentro de lo posible, que ellos sean los artífices de los cambios que hay necesidad de hacer. Con la dieta, pues a veces es muy complejo porque vienen y nos dicen, vamos a poner una dieta tal y decimos, bueno, pues si yo pongo esta dieta se queda sin comer mi hijo, ¿verdad? O va a ser imposible llegar a lo que come. Nos ha costado tanto como para que ahora me vengan a decir que le quite esto y aquello, ¿verdad? Em, no sé, es complejo. Entonces, para no darnos por vencido, porque no quiero que quede la sensación de que ya no hay nada ni remedio que hacer, sí tenemos que buscar alguna forma de actividad física. Y aquí la opción caminar se presenta como la más fácilmente accesible para esta población. Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos puede conducir este problema del sobrepeso y obesidad? Nos puede llevar a tener trastornos del metabolismo de la glucosa que conduzcan a hiperinsulinismos, signos de resistencia a la insulina, alteraciones de perfil lipídico, diabetes mellitus tipo 2, a enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial, menor resistencia al esfuerzo físico, y esto conducirá a que haya menos actividad física o un síndrome metabólico que se caracteriza por hipertensión, hiperinsulinismo, obesidad y ovario poliquístico, que puede comprometer la fertilidad futura de las mujeres autistas, ¿sí? Entonces, y vemos que ahí el punto final que mencionaba antes del estado permanente de inflamación, que es que no se nos tiene que olvidar que no se trata solo de estar gorditos, de estar llenitos, sino que hay una situación que requiere ser abordada. Bueno, y aquí voy con la respuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué factores tenemos que contribuyan también a este sobrepeso y obesidad? Principalmente, pues todos, no hay ninguno que sea el principal ni otro, todos son sumatoria de factores, pero tenemos esas dietas no asesoradas o que son asesoradas por grupos de redes sociales sin tener contacto directo con el paciente. Una dieta es uno de los tratamientos más delicados que existen. No la podemos implementar por nuestro propio gusto. Tenemos que asesorarnos con un profesional de la nutrición, un nutricionista o un dietista, para que nos oriente sobre la mejor forma de implementarlas. Pero no es el caso de muchas personas que están en ciertos modelos de dietas en el autismo y en otras condiciones, o los que quieren hacer dietas por sí mismos. Hay tanto acceso a información
en redes sociales y en medios electrónicos de este tema y creemos que ya con que esté explicado ahí está todo cubierto, pero la verdad es que algunas dietas nos pueden dar unos resultados inmediatos, pero en el largo plazo tener consecuencias de carencias nutricionales porque no las tomamos en cuenta, ¿verdad? Y luego el tema de alimentación vinculados a cuestiones sensoriales, ¿sí? Y que fíjense que aquí les quiero mencionar una cuestión. A veces nos aparecen niños que están en una intervención bien intensa de sensorial, que están rechazando los alimentos y al explorar la boca encuentra uno patología caries dental severas, enfermedad periodontal severa, ¿verdad? Signos de reflujo gastroesofágico y entonces ya no cualquier rechazo a la alimentación es un desorden sensorial, ¿sí? Puede tener una base orgánica que requiere ser intervenida o tratada, ¿sí? Y luego las costumbres locales y la disponibilidad de alimentos. Hay países en donde los alimentos pues pueden ser muy deliciosos, pero no están muy bien balanceados, ¿verdad? Y esta costumbre de empezar a consumir no productos locales ni de temporada, ¿verdad? UNICEF nos propone que tratemos de consumir alimentos que están a 1 kilómetro de distancia de nosotros. Eso lo que quiere decir es que estén cerca de nosotros, que estén producidos localmente, que estén frescos, ¿sí? Bueno, luego respecto a la actividad, esa tendencia al sedentarismo y la limitada inclusión en actividades deportivas, tanto porque no son abiertas, ¿sí? Y aquí los deportes en equipo suelen ser no los más indicados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si volvemos, si no tienen las habilidades motrices, coordinación de funcionamiento ejecutivo que requieren algunos de estos deportes, no quiere decir que no sea posible, ¿de acuerdo? Pero sí son deportes en donde a veces la mayoría del equipo pasa sentado en la banca viendo el partido y unos pocos son los que suelen jugar para ir a sentarlo a una banca, pues no es lo más ideal. Entonces tendríamos que buscar más deportes de tipo individual que al final terminan integrando equipos, ¿sí? Y entonces ya se abre un espacio también de interacción social. Respecto a los medicamentos, pues lo mencionaba Maco, todos los medicamentos bien utilizados, bien monitoreados pueden ser útiles, pero cuando no se utilizan bien, se descuidan, se dejan sin controles apropiados, pues entonces aquí vienen los problemas. Y ahí tenemos, por ejemplo, los neurolépticos típicos y atípicos, ¿sí? Entre ellos la risperidona, Maco, ¿verdad? Un medicamento muy utilizado dentro de la población autista y muchas veces sin indicación o sin un plan concreto para su uso, ¿sí? Prácticamente como una costumbre. Autismo visto, risperidona recetada. Pareciera que así es la consigna, ¿sí? Y entonces el medicamento es útil en determinadas circunstancias, pero debe de haber un plan concreto sobre su uso y cómo vigilar la evolución de nuestro paciente, tener metas concretas, saber que se requieren controles periódicos, ¿sí? Por lo menos peso, talla, presión arterial, obtener el índice de masa corporal cada cierto tiempo ver cómo está su glucosa y su insulina, cómo está su perfil lipídico, porque todo eso se puede alterar, cómo están sus hormonas tiroideas. Y aquí en los neurolépticos el problema es que hay un bloqueo de los receptores H1 de la histamina que regulan nuestra ingesta alimentaria, o sea que van a terminar provocando más apetito. Pero si usted tiene un médico comprometido, atento, va a estar vigilando esto, ¿sí? Además, pues los neurolépticos también nos pueden prolongar algo que se llama el intervalo QT, que se registra en el electrocardiograma. Y si se van sumando medicamentos que pueden alterar el intervalo QT, lo que podemos tener es de pronto una arritmia, ¿sí? Entonces, se requiere mucho seguimiento. No se trata solo de recetar. Hay que tener un proyecto, un plan bien definido, haber explicado a los papás, tener controles cada cierto tiempo. Lo mismo nos ocurre con el ácido valproico, que generalmente se usa como regulador del humor o para bajar un poco las respuestas agresivas
Y lo que pasa con el ácido valproico es que nos puede provocar un aumento de la insulina, disminuir la beta oxidación lipídica y la gluconeogénesis. En resumen, para todas estas palabras complicadas, nos puede provocar en algunas personas aumento de peso, en otras no. Ahora, en el lado contrario tenemos a los inhibidores de la recaptura de serotonina, sertralina, fluoxetina. En este caso, ellos nos pueden ayudar porque disminuyen el apetito. Pero si ya tenemos a alguien inapetente y come poco, pues bueno, ya uno tiene que tomarlo en cuenta. Y otros aspectos, pues el impacto negativo de los influencers, que no hay, ellos hablan sin ninguna responsabilidad, sin ninguna entidad que los regule ni los controle, ¿verdad? Y de divulgadores del autismo que lo hacen a veces algunos sin formación y sin responsabilidad suficiente, especialmente a veces hablando de temas en los cuales no pueden tener o no tienen mucha experiencia. Bueno, ahora, ¿por qué la preocupación de este tema? Uy, ya casi se me acabó el tiempo. Y, Bueno, doctor, adelante. ok. Perdón, pero también se me agotó la batería, pero disculpe un momentito. Mientras, si alguno de los presentes quiere irle No, dejando preguntas no al... pensé que llegara a agotarse tan pronto mi batería, pero es que me distraje con la buenísima conferencia anterior que no voy a cansarme de decirlo, ¿sí? El- entonces, ¿qué Se es le el va. problema? Pues aumento progresivo de peso, el impacto cardiovascular, el impacto al hígado graso, hipertensión y otros problemas cardíacos, problemas respiratorios y renales, incluyendo los trastornos obstructivos durante el sueño, que es roncar, respiración ruidosa o dormir con la boca abierta, que ya nos indican que ahí hay obstrucción respiratoria. ¿Y eso qué termina haciendo? Comprometiendo la calidad de vida, ¿sí? Bueno. Ahora, problemas de salud mental, pues vamos a pasarlos un poquito rápido, pero aquí el tema, si se dan cuenta, aquí donde estoy moviendo el cursor, vean la prevalencia altísima de ansiedad y depresión. Aquí nos dice 42, 37%, 40%, lo más bajo 14, 25%. 42%, ¿sí? Entonces, la prevalencia de estos diagnósticos y otros más, porque tenemos que incluir muchísimos otros más, pueden presentarse brotes psicóticos, trastorno bipolar, otros trastornos adaptativos, un montón de cosas, ¿verdad? Y aquí quiero mencionarles este artículo del 2019 que me gustó mucho en su momento y me sigue gustando todavía. ¿Y por qué me gusta? Porque vean estos datos tan interesantes. No es muy grande la población, ¿verdad? Porque en la primera parte lograron tener 109 casos y en la segunda 21, ¿sí? Pero aquí interesante, ¿verdad? Edad de diagnóstico, la edad media de diagnóstico bien tardía, bien tardía. Ahora, le preguntaban, ¿con quién vives? ¿Sí? 63% con sus padres. Y aquí, ¿qué es esto? La vida independiente para muchas personas autistas, pues es algo, una realidad muy lejana. La mayoría, dependiendo de ciertas habilidades, pues este 63% es para este grupo incluido en este estudio, que son personas autistas con más habilidades cognitivas, intelectuales, comunicativas y adaptativas. Aquí no se incluyó personas con retos. Bueno, retos no porque retos tienen todos, o sea, no existe el autismo suavecito ni el autismo cool tampoco, ¿verdad? Entonces creo que retos no es la palabra. Con más dificultades en esas habilidades que ya mencioné, porque ellas, el 98% siguen viviendo con sus padres en la vida adulta, ¿sí? Em, pero ya esto ya es revelador. Ahora, al preguntar, ¿estás estudiando eh, a este subgrupo? 39% no, ¿verdad? ¿Y estás trabajando? 42.2% no, ¿sí?
O sea, ni estudian y desempleados también. Y eso que el grupo incluido en este estudio son personas que pudieran estar empleadas o pudieran estar estudiando, pero no lo están. Bueno, ¿y qué problemas ellos refieren predominantemente? Ansiedad, 39%. Déficit de atención, 13%. Y el 13% es más alto que la población de adultos, ¿sí? Que se refiere que puede llegar a 3% aproximadamente, o sea, casi 4 veces más. Depresión, 32,1%. Trastorno obsesivo compulsivo, 9,2%. O sea, la diversidad de condiciones de salud mental que pueden afectar a esta población son más altas. Y cuando uno les pregunta, esto a mí me llamó la atención y no les digo que dejó de tocar mi corazón porque eh, se las dejo ahí, si quieren tómenle foto porque decía, ¿te sientes feliz solo aquí? Más que en otra condición donde estuviste sintiéndote bien, 2,5% y menos 79%, ¿sí? Otra, me siento bajo presión, más 80,2%, ¿sí? ¿Me siento capaz de enfrentar dificultades? No, 83,9%. Disfruto actividades diarias, 80,2%. Me siento sin esperanza, 79%. Y vuelvo al principio de cómo se llama esto. Vean el título de este artículo. Algo tiene que cambiar, ¿sí? Porque sí algo tiene que cambiar. No podemos ser una situación en donde un grupo de población que es muy significativo, pero al que poca atención se le ha prestado realmente en políticas de salud estatales, esté viviendo una vida planteándose las cosas de esta forma, ¿sí? Y suicidio, hablemos de esto. A mayor IQ, más ideación suicida. O sea, a más habilidades intelectuales, más ideación suicida. Y ahí está el gráfico, ¿verdad? Que muy, muy ejemplar. Entonces, ¿a qué nos obliga a los profesionales esto? A ir más de cerca con este subgrupo de personas. ¿Y qué es lo que pasa? Que hasta el 67% de los adultos autistas sin discapacidad intelectual han contemplado el suicidio como una posibilidad. Eso es muchísimo más alto que la población general. No quiere decir que lo vayan a llegar a hacer o que estén constantemente pensando en eso. No, sencillamente en algún momento de su vida lo han pensado. Bueno, y, y que aquí me voy a saltar un poquito esto, solo ver la gráfica. Afortunadamente, las tasas de suicidio para nosotros no son tan altas como en esos países que aparecen rojos y rosados. México, por ejemplo, está en amarillo y nosotros en Guatemala tenemos la suerte de estar en verde, pero ya quisiera estar en el celeste de Honduras, ¿verdad? Em, o en el morado de Perú, ¿verdad? Pero bueno, la meta es que no lleguemos a eso. Y ahora, ¿quiénes están más en riesgo? Las mujeres, ¿sí? Y disminuye con la edad el riesgo. Entonces hay una edad más crítica, que es el paso, la vida del adulto joven, o sea, los 20 hasta los 35 años, bueno, la adversidad socioeconómica, las dificultades con su identidad sexual. Y entonces ya estas personas no solo están enfrentando las dificultades inherentes a su autismo, sino que el estigma que la sociedad pone a las diferencias en la identidad sexual. O sea, y el asunto es que dentro del autismo hay más diversidad sexual que en la población general. Es cuestión que necesitamos entenderla y la sociedad también. Eventos vitales difíciles, sentirse una carga, las experiencias de pertenencia frustradas, que pues que son bastante comunes. Y dejé para de último el camuflaje y la imitación. ¿Y qué nos pasa con el camuflaje, la imitación? Pues es que son situaciones
que son agotadoras, ¿sí? Desgastantes desde el punto de vista emocional y muchos autistas se ven obligados a recurrir a ellos. Y el problema es que lo camuflan tan bien que difícilmente nos damos cuenta que la están pasando muy mal, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer frente a esto? Pues uno, ver cómo aumentamos los recursos sociales, adaptar entornos, eh, tratar de detectar y acompañar y el seguimiento en salud periódico. Bueno, ¿y qué tanta dependencia? Pues bueno, la dependencia en vivienda, alimentación, cuidado, estudios, terapias en lo laboral. ¿Y qué tenemos que tratar nosotros para esa vida independiente? Pues maximizar el potencial que tengan y minimizar las barreras, ¿sí? Que la persona pueda lograr los mejores ajustes posibles a su entorno. El empleo, bueno, para quienes resulta importante este tema, debería serlo para todos, ¿verdad? Ahora, hay una cuestión aquí bien importante que se da en la búsqueda de empleo y también en los ingresos a la universidad. Las personas autistas en los espacios en donde se puede anotar discapacidad o dificultades o todo, no suelen escribirlo, ¿sí? No suelen escribirlo. Y entonces no suelen recibir las ventajas, digamos, o no ventajas, no, las justicias que se debería, ¿sí? Entonces, pues es un tema difícil, pero se ve en el ingreso a la universidad, los autistas no suelen anotar que son autistas, por ejemplo, ¿sí? Ahora, se habla de las ventajas laborales de las personas autistas y uno se pregunta si existe esa ventaja. Bueno, y sí se ha visto, ¿verdad? Aunque no he estudiado claramente, solo ha estado a nivel de opinión, no estudios bien concretos diseñados en esto, que las tareas minuciosas en el manejo de datos, las actividades repetitivas en donde hay mucha cuestión de patrones, donde se requiere gran fiabilidad en detalles mínimos, y que requieren mayor precisión visual, los autistas suelen ser las mejores opciones. Bueno, pero aún así, a nivel mundial, 80% de desempleo. Hay iniciativas que vale la pena que las conozcamos y las apoyemos. Conectea, por ejemplo, con quien hemos tenido relación varios de nosotros, ¿verdad? O Fundación ADECO. Vale la pena que las sigamos, ¿verdad? Para si nuestros hijos ya son adultos autistas o van a entrar en la vida adulta autista, que, que tengamos esto ya preparado. Y ahora, ¿qué factores resultan determinantes para la vida independiente? Bueno, uno, las habilidades funcionales, la capacidad del transporte y encontrar balance de vida entre exigencias y lo que yo puedo hacer. Las oportunidades de empleo, la asistencia monetaria, las ayudas financieras que puedan haber, si vivo con la familia o vivo en una casa en donde recibo asistencia o vivo por mí mismo. Entonces, yo creo que podríamos, con quienes se pueda, ir tratando de ayudarles a esos factores de independencia. Ahora vives conmigo, ahora te voy a ayudar a ir viviendo más independientemente, poco a poco dentro de casa, luego a otro lugar donde te puedo seguir asistiendo cada vez menos hasta que estés por tus propias cuentas. Ahí resulta tan fácil decirlo, pero a la hora de que nos toca hacerlo como papás, pues no es tan fácil, pero sí tenemos que tener algo en mente nosotros siempre, y es que un día ya no vamos a estar, ¿sí? Eh, bueno, yo en primer lugar aquí confío en Dios, ¿verdad? Pero es una realidad. Un día ya no vamos a estar. Bueno. Muchísimas gracias, me pasé del tiempo, lo siento mucho y vamos a ver para dejar de compartir. Creo que ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Doctor, muchísimas gracias. Híjole. Es que, como siempre, aprendo muchísimo y
y no sé, será lo que transmite, que me da, aparte de aprender, me da la tranquilidad de hacer las que hasta ahorita he estado haciendo las cosas de forma correcta.